Hola, queridos amigos y hermanos. El día de hoy vengo con otro tema bíblico para estudiar. Hoy vamos a estudiar acerca de los muertos. ¿Dónde van los muertos? ¿Dónde van a parar los muertos? Si es verdad que hay un alma que sale del cuerpo. Esto lo vamos a investigar a través de la palabra. Y antes de comenzar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que tú moras en las alturas del cielo, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora, Padre misericordioso, te pedimos que sea el Espíritu Santo que desciende desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que descienda el Espíritu Santo con poder, tome nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón. Y el tema que va a ser desarrollado en este momento, Padre misericordioso, el que tú vas a dirigir a través de tu Espíritu Santo, nos llene, bendito Dios, de sabiduría y de entendimiento. Y según prejuicio de nuestra mente, nuestro corazón, sea quitado, sea borrado, Padre misericordioso, de manera que este tema sea comprendido conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos que reprendas también al enemigo, Padre misericordioso, a Satanás y a sus ángeles malos, y te pedimos, Señor, la protección de tus santos ángeles, el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, en la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. Según de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que Dios nos manda a estudiar la palabra de Él, o sea, la que fue inspirada, para que nosotros podamos entender estos temas. Todos los temas que hemos venido estudiando, por eso los comparamos con la palabra de Dios. Entonces, para poder entender la muerte, primero tengo que estar familiarizado con cómo fue creado el hombre. O sea, debemos de comprender primero cómo fue la vida. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice de la siguiente manera, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 nos dice. Génesis 1, 26 y 27 nos dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en el versículo 7 ya nos dice cómo fue que lo creó. En el capítulo 2, versículo 7, dice de la siguiente manera. Ese es un complemento del capítulo 1 de Génesis. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Entonces, aquí vemos dos palabras, la palabra nefes y la palabra ruach. La palabra nefes es traducida como alma, o ser viviente, o persona. Y la palabra ruach o ruhat es traducida como aliento de vida o espíritu de vida o soplo de vida. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Primeramente, cómo fue creado el hombre, de qué fue hecho el hombre y qué elementos fue los que se necesitaron para que el hombre llegara a ser un ser creado, una persona viva. Entonces vemos que Dios formó al hombre del polvo de la ¿qué? De la tierra. Entonces, en esto hay dos palabras hebreas. La palabra nefesh, que es traducida como alma, y en el griego such, que es traducida como alma, o ser viviente, o alma viviente, o persona viviente, o persona. Y la palabra ruach, o neuma, en el griego, que es traducida por espíritu de vida o aliento de vida. Entonces, el hombre, un alma ¿qué? Viviente. Entonces vemos la palabra nefes o ruach. ¿Qué hizo el aliento de vida? ¿Qué hizo el aliento de vida? Cuando Dios formó al ser humano a partir de los elementos de la tierra, todos los órganos estaban presentes. ¿Todos los qué? Los órganos.
el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, el cerebro, bueno, en fin, todo, ¿cierto? Las manos, los órganos y ya las extremidades, las manos, los pies, y bueno, los ojos, la boca, la nariz, todo, o sea, la cabeza, todo esto fue creado por Dios del polvo de la ¿qué? De la tierra. Yo digo que de barro, porque tuvo que mojar y formar una bola de barro y luego le fue dando forma, le colocó todos los órganos, el corazón, el cerebro y todo, y luego lo formó bien formadito. Dios es un Dios creador y hizo al hombre del barro, o sea, de la tierra, del polvo. Entonces dice aquí que todo perfecto, o sea, todo era ¿qué? Perfecto, estaba el ser humano ahí, estaba la persona, estaba un alma, nefesh, un alma, o shush, pero un alma, pero sin qué, sin vida, como cuando una persona hace una estatua de barro y le da forma, pero y ya, ¿cierto? Entonces vemos claramente que esto fue lo que ¿qué? Lo que sucedió. Entonces vemos claramente que todo era perfecto, pero sin vida, o sea, no tenía ¿qué? Vida. Entonces Dios sopló sobre esta materia, o sea, sobre esta materia inerte, aliento de ¿qué? De vida. Y fue el hombre un ser ¿qué? Y fue el hombre un ser viviente. ¿Un ser qué? Viviente. Entonces, la ecuación bíblica es muy bien clara. El polvo de la tierra, o sea, el nefesh, el alma o el cuerpo sin vida, estaba sin qué? Sin vida. Y el ruach, el aliento de vida, entonces igual a un ser qué? Viviente o un alma viviente. La unión de los elementos de la tierra con el espíritu de vida produjo un ser viviente o un alma viviente. Eso fue lo que hizo. Entonces nosotros fuimos hechos de dos elementos. Del polvo de la tierra o del barro. Y era una persona inerte, no se movía, no tenía movimiento. Cuando ya Dios sopló así el ruach, el espíritu de vida o el aliento de vida, entonces el hombre llegó a respirar, a moverse y a pensar y a tener todas estas facultades que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, eso fue lo que ocurrió. No como muchas personas que dicen que Dios le depositó un alma a la persona. No, Dios no le depositó ningún ente humano a la persona. El hombre era un alma sin vida, o sea, la palabra nefesh. Y al dar el aliento, el soplo de vida, entonces el hombre llegó a ser un ser ¿qué? Viviente. Eso fue, así fue la vida, así fue que Dios nos creó. Así fue que Dios formó ¿a quién? Al primer hombre, ¿a quién? A Adán. Y luego, de la costilla de Adán, de la costilla de Adán sacó a Eva. No hizo tampoco una mujer aparte, sino que la sacó ¿de dónde? De la costilla. Entonces vemos que de ahí es que viene la palabra nefesh para traducirse como alma y la palabra ruach del hebreo para traducirse como aliento o espíritu de vida. Entonces muchas personas se confunden con esto. Entonces al no conocer esta interpretación, entonces, ¿qué pasa? Entonces dicen que un espíritu, entonces un espíritu desencarnado como Jasper. Había una película de Hollywood que se llamaba Jasper y salía como un fantasmita y eso traspasaba muros y todo eso. Así creen que es que cuando una persona muere, que sale algo y que traspasa muros y que traspasa, que se reencarna. Usted sabe que eso no, la reencarnación no existe, pero hay gente que cree en eso. Otros creen que entonces que las personas salen y vuelan por todas partes y que yo no sé qué. Pero eso es qué, eso es falso. Eso fue algo que nos dijeron a nosotros, nos metieron a nosotros una ideología que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero con el fin de formar o de formar la palabra de Dios, de deformar la palabra de Dios, para contradecir lo que la palabra de Dios que dice acerca de la persona. Entonces, vemos claramente que el hombre llegó a ser un alma ¿qué? Viviente o un ser ¿qué? Viviente cuando Dios hizo esto.
Eso no tiene ni pies, ni manos, ni cabeza. No tiene ni nada de esas cosas. Ni ojos, ni nada. Los ojos y todo estaban en el cuerpo, en este cuerpo, pero sin vida. Cuando estaba sin vida. Ahora tiene vida, ahora yo tengo vida. ¿Por qué? Porque tengo la vida de Dios, porque tengo el espíritu de vida, porque tengo el soplo de vida, el ruach, el espíritu de vida. Dios me dio el espíritu de vida, me dio ese soplo de vida y por eso yo tengo vida. Y todos ustedes, los que están vivos, tienen vida. Los muertos ya nada ya saben, vamos a mirar a través de la escritura. Entonces, la palabra hebrea, nefesh, traducida como alma, denota individualidad o personalidad. Por su parte, la palabra hebrea del Antiguo Testamento, ruach, traducida como espíritu, se refiere a la chispa de vida esencial para la existencia humana. Describe la energía divina o principio vital que anima a los seres humanos. Entonces vemos claramente que esto es lo que la palabra nos enseña acerca de la ¿qué? De la vida. Nos enseña acerca de cómo nosotros llegamos a ser almas vivientes. Cuando Dios no había depositado el espíritu de vida en Adán, el soplo, él era un alma ¿qué? Sin vida. Era un nefesh, era un alma sin ¿qué? Sin vida. Pero cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida, el soplo, entonces el hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, ya tenía la vida, ya tenía el aliento de vida de Dios en su vida, en su ser. Y eso lo formó y eso ya pudo correrle la sangre por las venas y ya el hombre ya tenía los músculos flexibles y ya podía dar. Hoy en día una persona hace una estatua, pero no puede darle ¿qué? Vida. Porque el hombre puede hacer una estatua, lo hacen y lo hacen muy bonitos y lo hacen de todo y la gente los adora. Pero no le puede dar ¿qué? No le puede dar vida, que eso es lo más importante. En cambio Dios sí dio la ¿qué? La vida, él sí puede hacer esto. Satanás puede hacer con la humanidad ídolos para que lo crean dioses, pero no les puede dar ¿qué? Aliento de vida, como hizo ¿quién? Dios con nosotros. El único que tiene poder de dar vida así de esta manera es Dios. El resto ningún ser humano, ni el enemigo puede hacer eso. Pero él sí puede engañar y hacer creer con esta cuestión, ya ahora con lo que vamos a estudiar. Entonces, ahora vamos a mirar, entonces, ¿qué es la muerte? Entonces, la vida es que Dios había una estatua, tenía vida, tenía todos los órganos, el cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas, todo. Pero las manos, los pies, los ojos, la nariz, pero no podía moverse. Entonces Dios le depositó el soplo de vida. Entonces ya vamos a ver la inversa, o sea, ¿qué es la muerte? Esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces la muerte dice de la siguiente manera: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, esta materia sin vida, que tenía vida, pero entonces ya queda otra vez lo mismo que cuando el Dios creó a Adán. O sea, cuando una persona muere, usted lo toca y es tieso. Ya no tiene la flexibilidad que tenía cuando tenías el aliento de vida. Entonces, esto es lo que sale. No sale un ser corpóreo, porque Dios no depositó un alma. Llegó el hombre a ser un alma, no depositó un alma. Tenemos que entender eso. Entonces, lo que sale es el aliento de ¿qué? De vida, el soplo. Y dice que vuelve ¿a quién? Y a Dios. Y materia que tiene el hígado, el corazón, el cerebro, los ojos, las manos, se descompone en un sepulcro, ya sea en una bóveda hecha de cemento o en la tierra, y luego lo sacan unos huesos, y luego lo tiran por ahí en un osario o los entierran por ahí en un osario, y al último se vuelven ¿qué? Tierra, como dice la palabra de Dios. Y el polvo, o sea, esto fue creado ¿de qué? Del polvo. ¿Vuelve a la qué? A la tierra. Y el aliento de vida es el espíritu, el ruach,
¿vuelve a quién? A Dios. Entonces muchas personas creen que cuando dice espíritu, está hablando de espíritus desencarnados como Casper, y que sale por ahí un espíritu desencarnado buscando a dónde reencarnar, los que creen en la reencarnación. Y los otros dicen que uno que están en el cielo, que los muy buenos se van ¿para dónde? Para el cielo, pero que los malos se van para el infierno, dice la Iglesia Católica Romana. Y los evangélicos dicen que se van ¿para dónde? Para el cielo, porque creen en la inmortalidad también de quién? Del alma, en la mentira que dijo quién, Satanás en el Edén, cuando le dijo a la mujer, no moriréis. Contradijo a Dios. Y Eva le creyó más a quién? A Satanás, que lo que le había dicho quién, Dios a través de Adán. Entonces vemos claramente que ocurre a la inversa. Ya el alma queda inerte y el soplo de vida vuelve a Dios, ya sea del que se arrepiente o del que no se arrepiente. Después vamos a estudiar también algún día de que los animales también tienen aliento de vida y que lo mismo que le ocurre al ser humano le ocurre al animal. También tiene aliento de vida, tiene vida de Dios, y que cuando se muere, pues también eso es una materia. Claro que hay otras cosas que suceden con los animales, que a veces se los comen y que todas estas cosas. Entonces vemos claramente que esto es lo que sucede cuando cuando la persona muere. No es que salga una entidad privada o del ser humano, sino que es esto. Eso no tiene ni pie, ni mano, ni cabeza, ni cuerpo, ni es tangible, ni es nada. Eso no ocurre más sino eso. ¿Y eso vuelve a quién? A Dios, que es la vida, o sea, el soplo. Eso es lo que vuelve a Dios, pero no queda un ser pensante. Entonces vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces, cuando el aliento de vida es retirado del ser humano, entonces miremos qué pasa. Salmos 146, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice Salmos 146, versículo 4. Salmo 146, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? En ese mismo día, ¿qué? Perecen sus pensamientos. En ese mismo día. Entonces vemos claramente que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 9, del 4 al 6, nos dice de la siguiente manera. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. El versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, en el Seol, allá no hay nada. También, ¿qué perecen cuando la persona muere? El amor, el odio, ya no hay más trabajo. Ya la persona ya deja de pensar, ay, que tengo que pagar arriendo, que tengo que pagar servicios, que tengo que llevar comida para el hogar, que tengo que cubrir esta necesidad. Ya, pensamientos perecen. Ya ahí la persona ya no tiene nada que ver. Por eso dice que los muertos, ¿nada qué? Nada saben. Los muertos no saben nada. Pero para unas, por ejemplo, como para algunos del protestantismo apóstata, dicen que los muertos todos saben. Y la Iglesia Católica Romana, la tradicional, el sistema, también dice, los sistemas, dice él que los muertos todos saben. Pero los muertos no saben qué. Nada, lo dice la palabra del Señor. En ese mismo día perecen sus pensamientos, su amor, su odio, su envidia. Todo eso fenecieron, o sea, perecieron en el momento de de la muerte. Para arrepentirse hay que arrepentirse cuando uno está vivo, no cuando uno está muerto. Porque muchas veces, pues yo anteriormente,
que yo fui católico romano mucho tiempo y yo conversaba con mi madre y le decía, madre, si yo llego a morir primero que usted, mamá, entonces usted me saca por allá con misas y reponsos, como yo decía que yo era muy malo. Entonces me saca por allá con misas y reponsos para que me vaya para el cielo. Entonces me decía ella, como ella también quería, pues, así, mi hijo, yo le mando mis citas. Entonces vemos claramente que eso lo inventó el catolicismo romano para poder sacar ¿qué? Dinero. Pero las personas no saben qué, nada. Su amor, su odio, su envidia perecieron ya. Entonces, lo que aquí dice que vuelve a Dios es tan solo. Entonces vamos a mirar también qué dice Job, capítulo 6, versículos 9 y 10. Job, capítulo 6. Job, Job, capítulo 6. Job, capítulo 6. 6, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. 7, 9 y 10, perdón, 7, 9 y 10. 7, 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. Como la nube se desvanece, se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Entonces vemos claramente que mucha gente dice que cuando una persona se muere y que dejó un martillo, que dejó un clavo, o que entonces viene que es que a hacer ruidos por la noche en la casa, y que entonces que dicen, ay, es el alma de mi papá, o es el alma del tío, o es el alma de yo no sé quién, que está en penas, y que yo no sé qué, yo no sé cuánta, entonces que escuchan ruidos. ¿Ese quién es el que hace ruidos? Satanás. Después vamos a estudiar quién es el que hace todos esos ruidos, pero eso es verdaderamente Satanás o sus ángeles malos, porque ya a nuestro cerebro, en nuestro corazón, está inculcado eso en nuestra mente. Entonces nosotros creemos, entonces él mismo hace los ruidos y hace las cosas, y enseguida llaman a los brujos, a los hechiceros, o aún a los evangélicos, que exorcistas o los curas, y riegan agua bendita en la casa que para sacar al espíritu. Y claro, el enemigo conoce lo que cree la gente y lo que enseñan ellos, entonces vienen y hacen esas cosas y se va y dice, ve, sí se fue el espíritu. Pero para poder seguir, ¿qué? Engañando. Resulta que la palabra de Dios está diciendo que los muertos, dice muy claramente en 7, 9 y 10, cuando como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo reconocerá más. Entonces, ¿quién es el que vuelve a su casa? El diablo. El que hace todas esas cosas es el diablo y Satanás y sus ángeles malos, para poder seguir engañando a quienes, a los seres humanos, porque eso es lo que hace él, engañar. ¿Y con quién lo engaña? Con estos sistemas que creen todavía en esto y lo enseñan desde plataforma y dicen que el alma, por ejemplo, los evangélicos, o sea, las iglesias que guardan el domingo dicen que van ¿a dónde? Las almas van al cielo, las buenas, y que todos van ¿a dónde? Al cielo, porque para ellos todos se salvan. La mayoría lo que piensan es que todo el mundo se salvan en el universalismo. ¿Y el cielo mismo quién? La Iglesia Católica Romana, el sistema. Enseña que todo el mundo se salva, que unos van derecho para el cielo y que los otros entonces están en el purgatorio. Entonces ponen que la Virgen que viene y que es que los saca con los ángeles y los lleva después de que purgaron muchas penas, después de que les rezaron muchas novenas. Y a los santos y a los que están en el cielo también tienen que rezar en novenas y también tienen que pagar misas por ellos, tanto por los que están en el cielo como los que están en el infierno. Entonces, mire que tanta cosa, únicamente con el fin de ¿qué? De sacar plata, de sacar dinero, de robar a los feligreses. Eso es porque los están engañando y los manipulan la mente, el corazón para poder hacer eso. Entonces, por eso este canal es Canal Adventista Sana Doctrina. Estudiamos la Biblia, la sana doctrina, para poder informarle a las personas para que no se dejen engañar. Escríbase en el canal, todo para que cada que subamos un video les llegue a ustedes, para que se estén informados verdaderamente de la realidad de lo que dice la palabra del Señor. Denle un like, escríbase en el canal. Entonces vemos claramente que eso es lo que nos dice. Entonces,
En Job capítulo 14, 21 nos dice de la siguiente manera. Job capítulo 14, versículo 21. Dice, sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. Serán humillados y no entenderá de ellos. Ay, si usted nos decían a nosotros, si usted me sigue molestando, le voy a decir a mi papá que está en el cielo, o a mi mamá, o a mi hermano, que fue muy malo, que venga al infierno y lo jale las patas. Pero dice aquí muy claramente que si somos maltratados, si somos humillados, si recibimos honores, si recibimos gratificación, el que se murió, nada sabe, él no sabrá nada de esas cosas. Entonces, mire lo que dice la Biblia, contrario a lo que enseñan estos sistemas que se dicen ser cristianos, entre comillas, y el sistema católico romano, que se dice también ser cristiano, entre comillas. Y enseñando, y los espiritistas o los brujos se benefician también de ¿qué? De estas cosas. Como las personas están embotadas a la mente de que eso es verdad, es una doctrina falsa. Entonces, entonces ellos aprovechan ¿para qué? Para robarle el dinero. Ay, sí, eso es el alma de Julano que le está haciendo a usted para que pueda, y le sacan miles de inventos. Entonces vemos claramente, lo que aquí dice que vuelve a Dios es tan solo el principio de la vida que Él dio a los seres humanos, o sea, el soplo, en la creación. En la Biblia no dice que una entidad inteligente pueda existir separada del cuerpo humano. Por lo tanto, debe quedar claro que ese concepto no tiene base en las enseñanzas bíblicas. La idea de la inmortalidad del alma y el espiritismo tiene su base fundamental en la mentira que Satanás en el Edén le dio ¿a quién? A Adán y Eva. Vemos claramente que en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 nos dice de la siguiente manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Y entonces dice en el capítulo 3 que Satanás tomó a la serpiente como medium y se hizo pasar como serpiente y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. Entonces la mujer replicó y dijo, de ningún árbol del huerto no, el único del árbol que está en el medio no podemos comer, porque el día que de él comiéramos, ciertamente que moriremos, le dijo la mujer. Comenzó a defenderse, ¿con quién? Con el enemigo, una serpiente que le hablara. Entonces ella que dijo, no, pues una serpiente hablando, y que esto que es tan raro, porque ella nunca había llegado a oír una serpiente hablando. Ven, me habla una serpiente, yo quiero que yo vuelo lejos. Pero ella se quedó ¿qué? Conversando, Lelita, ¿con quién? Con el enemigo, con Satanás, que era el que estaba usando a la ¿qué? A la serpiente. Entonces vemos claramente que esto fue lo que sucedió. Entonces, en el versículo 4 es donde está la mentira, que lo defienden desde plataformas los evangélicos y los espiritistas, y los defienden también la iglesia tradicional católica romana. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, mucha gente dice que lo que ellos hicieron fue que Eva, que hicieron el acto sexual y todas estas cosas, pero eso no tiene nada que ver, fue que comieron un fruto. Después vamos a estudiar acerca también de esto, pero hoy estamos estudiando acerca de lo que es la vida y la muerte. Ya estamos estudiando que la muerte es algo que las personas ya no vuelven a pensar, pero que la base del espiritismo, del protestantismo apóstata y de la iglesia tradicional católica romana, el sistema, o sea, estos sistemas se basan en la mentira ¿de quién? De Satanás, y todavía siguen predicando esta mentira, diciendo que las personas quedan como, o que después de que muere, que el hombre no muere, sino que queda ¿qué? Vivo, que sigue la existencia humana viva después de de la muerte, contradiciendo a lo que dice ¿quién? Dios. El día que de él coman, ciertamente que morirán. En ese mismo día perecen sus pensamientos, su amor, su odio, su envidia, todo eso ya no pasa nada más. Miremos lo que sigue diciendo, estarán como. Entonces, esta es la base del espiritismo.
y abrazada por el protestantismo apóstata y por el catolicismo romano, el sistema, y el espiritismo. Entonces Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 16, 13 y 14, y dice: y vi salir de la boca del dragón, o sea, el espiritismo, de la boca de la bestia, o sea, de Roma, y de la boca del falso profeta, o sea, el protestantismo apóstata, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que creen que, ¿en el qué? En la inmortalidad de qué? Del alma, pero el alma es mortal. ¿El alma es qué? Mortal. Ezequiel capítulo, ya les voy a dar el versículo y el capítulo. El capítulo 18, versículo 4. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. 18:20 me dice de la siguiente manera: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el alma, el nefes, dice que morirá, no que queda una cosa consciente, o queda algo consciente. Entonces vemos claramente que el alma que peque, ¿esa qué? Muere. O sea, ahora dirán, entonces vamos a morir todos. No. O sea, el alma que muere en pecado. Pero si la persona se arrepiente, esa persona, y Dios la toma como persona arrepentida, esa persona, y borrada sus pecados en el juicio que está haciendo en el cielo, que después vamos a estudiar también acerca de eso, entonces esos pecados quedarán borrados y usted quedará escrito en el libro de la vida para vivir por toda la eternidad. Por eso predicamos el evangelio, porque hay perdón de pecados y hay una existencia. Pero cuando Cristo venga y vuelva a dar el espíritu de vida y la inmortalidad, porque Cristo la dará, pero en la segunda venida, y eso es lo que vamos a estudiar también. Entonces vemos claramente todo esto. De la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo. ¿De quién la recibió Roma? O sea, el sistema papal del paganismo, o sea, que viene de Babilonia, de Babel, de la Torre de Babel, de todas estas cosas. Y dice, del paganismo, para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano, de las decretales, la muerte en el... Entonces vemos claramente que esto es lo que dice Martín Lutero acerca de qué, de esto, que Roma, porque Martín Lutero estuvo en contraposición cuando descubrió la verdad de esto, de las indulgencias y de las misas y los responsos y del perdón de pecados y todas estas cosas que no las podía ejercer Roma, sino que el único que podía dar la inmortalidad y todas estas cosas era ¿quién? Jesús en su segunda venida. Entonces vemos claramente cómo es comparada la muerte en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar versículos de la Biblia. Salmos 6, versículo 5. Salmos 6, versículo 5. Salmos capítulo 6, versículo 5. 6:5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque en la muerte no hay memoria de ti. O sea, la persona no tiene ¿qué? ¿Memoria de quién? De Dios. Y en el Seol, o sea, en la tumba, en la sepultura, ¿quién te alabará? Entonces, o sea, y muchas personas dicen que los muertos, o sea, que los muertos que mueren y van al cielo están alabando a Dios, y que los otros están clamando el del infierno para que lo saquen del infierno, con misas y qué, y responsos. La palabra de Dios dice muy claramente: porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? No hay nada de eso. Entonces, Salmos 115, versículo 17. Salmos 115, versículo 17. Salmos 115, versículo 17. Versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jahz, o sea, Jehová, ni cuantos desciendan al Seol, o Yahvé, el silencio. No alabarán los muertos a Jahz,
ni cuántos desciendan a qué, al silencio. Tal, los muertos no pueden cantar, no pueden alabar a Dios, ni están en dónde, en el cielo, según la palabra del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Miremos lo que nos dice 11:43. 11:43 de Primera de Reyes. 11:43. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Entonces vamos a mirar qué nos dice 14:20 del mismo capítulo, del mismo libro, Primero de Reyes. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nabat su hijo. Entonces vemos claramente que en el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad. Ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno. La compara con un ¿qué? Con un sueño y que arden por la eternidad. Enseña que la muerte es un sueño. O sea, están durmiendo el sueño de la muerte, no un sueño como el de nosotros, un sueño consciente, sino el sueño de la ¿qué? De la muerte. Entonces, y dice, durmió con sus padres, para describir la muerte de los patriarcas. Entonces, los salmos hablan en Salmos 13:3, nos dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 13, versículo 3. Salmo 13:3 nos dice de la siguiente manera. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David le pedía al Señor que no durmiera el sueño de la muerte, pero claro que él siempre murió después. Pero en ese momento él estaba en la prisión y no quería sufrir el sueño de la ¿qué? De la muerte, o sea, David. Seguimos, aquí nos dice la palabra de Dios en referencia a la muerte, dice Job, habla de no despertar del sueño. Job 14:12. Vamos a ver qué nos dice Job 14:12. Job capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente manera. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertará. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de que los que descienden al Seol no despertarán hasta que pase el cielo y la tierra. O sea, hasta que la segunda venida de ¿quién? De Cristo. Esto lo dice Job desde el Antiguo Testamento. Y el salmista añade en Salmos 17:15. Salmos capítulo 17, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Salmos 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vemos claramente que hasta que despierte ¿qué? A tu semejanza. O sea, todos vamos a llevar la semejanza de ¿quién? De Cristo. Vamos a hecho a semejanza de ¿quién? De Cristo. Vamos a llevar el cuerpo de Cristo, porque Cristo resucitó en un cuerpo, cosa que muchos sistemas dicen que no, que Él resucitó en un cuerpo tangible, Él resucitó en un cuerpo de carne y hueso, como lo dice claramente la palabra de Dios. O sea, Él no resucitó en un cuerpo tangible, como muchos dicen que tal cosa y que esto, pero Jesús resucitó en un cuerpo de carne y hueso. ¿De carne qué? Y hueso. La palabra de Dios lo dice muy claramente.
Entonces dice en el capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían un espíritu, porque pues, creían eso. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo qué tengo. O sea, Cristo Jesús resucitó en un cuerpo. Y entonces cuando ya Pablo veía y decía: cuando yo me despierte, el salmista veía esto, y seré despertado a la semejanza de él. El salmista lo dice muy claramente. ¿Despertado de qué? Del sueño. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que: pero yo en justicia veré tu rostro. O sea, el rostro. O sea, el cuerpo de quién? De Cristo, que tiene carne y qué, y hueso. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En Daniel capítulo 12, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 12, versículo 2. 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen, o sea, están dormidos, el sueño de la muerte, en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán vueltos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces habrán unos salvos y otros perdidos. Dice la palabra, no todos van a ser salvos, porque no todos quieren recibir a Cristo, pero los que lo recibamos tendremos ese maravilloso privilegio, si estamos muertos, de resucitar y de nuestro sueño, y a la semejanza de quién, de Cristo, y ir al cielo, ahí sí. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla acerca de esto, mis hermanos y amigos que me escuchan. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Job, capítulo 19, 25 y 26, miremos lo que nos dice Job, capítulo 19, 25 y 26. Job 19, 25 y 26 nos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a quién, a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, el único que se levantó sobre el polvo fue ¿quién? Cristo Jesús. Y luego dice Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a quién, a Dios. O sea, Job sabía que esta carne o este cuerpo sin vida iba a deshacerse, iba a dejar de existir. Pero cuando Cristo viniera, dice aquí, lo iba a ver en la piel, o sea, iba a volver a quedar otra vez en un cuerpo, en la semejanza de quién, de Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, no en el momento de la muerte. Entonces, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. ¿Hasta la qué? Hasta la resurrección. O también predijo que Cristo, o sea, profetizó que Cristo iba a morir y volvería a levantarse. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy clara. Pero hay que estudiar el texto con el contexto. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Y esto es lo que hacen. Toman versículos de la Biblia porque predican la Biblia, pero la predican torcida. Y eso es lo que daña el evangelio. Pero hay muchos hijos de Dios en estos sistemas. Por eso nosotros no hablamos de las personas, sino hablamos del sistema. En estas religiones, en todas, en la iglesia católica, romana, en el sistema, y en las iglesias protestantes, hay muchos hijos de Dios que están buscando la verdad. Por esto este canal Sana Doctrina está predicando la sana doctrina, la verdad, verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Yo le he pedido al Señor no engañar a nadie, ni tampoco ser engañado, porque yo quiero también la salvación, y por eso le pido a Dios que me ayude. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. O sea,
Esto nos habla de que hasta la resurrección, o sea, hasta cuando Cristo venga, no hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual después de la muerte, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Aunque lloramos por los muertos, piensa de los que mueren en Cristo. Ellos cierran sus ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán será la segunda venida ¿de quién? De Cristo. ¿Cuánto será la alegría al mirar a Cristo y decir gracias porque es una ¿qué? Una realidad. Gracias porque es una ¿qué? Una realidad. El Nuevo Testamento describe la muerte también como un sueño. Vamos a mirar en Juan capítulo 11. Vamos a ir a Juan capítulo 11, al Evangelio de Juan capítulo 11. Y nos habla de la muerte de un hombre llamado Lázaro. Y cuando Cristo vino por primera vez, resucitó, hizo resurrecciones y resucitó a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 11 y el 14, dice de la siguiente manera. 11 y hasta el 14 dice. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ¿a qué? Ha muerto. O sea, Jesús también comparó como él mismo le había dado la sabiduría, el entendimiento y había hablado a los profetas, a los escribanos que escribieran y les decía que la muerte era un sueño en el Antiguo Testamento. Así en el Nuevo Testamento, así en el Nuevo Testamento también Jesús le dijo a Marta y a los discípulos que le comparó la muerte de Lázaro con un ¿qué? Con el sueño de la muerte. Lázaro estaba muerto, llevaba ya 4 días. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21 al 25 nos dice de la siguiente manera. 21 al 25. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ellos creían en la resurrección. Los israelitas creían en la resurrección. Los verdaderos israelitas. Habían personas que también se habían desviado de la doctrina en aquellos entonces. Pero los verdaderos israelitas, los verdaderos creyentes de aquel entonces, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, creían en las personas que morían y que la muerte era un sueño. Por eso ella le respondió, sí, yo sé que él va a resucitar, pero en el día ¿qué? Postrero. Entonces dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, le dijo Marta, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido a este mundo. Amén. Él es la resurrección, Cristo en su segunda venida. ¿Eso lo creían quiénes? Los verdaderos israelitas. En 2 de Timoteo 1:10 nos dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. 2 de Timoteo 1:10 nos dice de la siguiente manera. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, ¿por qué en medio es la inmortalidad por medio del Evangelio? Para aquellas personas que ¿qué? Que se arrepienten, que se apartan del pecado,
por medio del Evangelio. Por eso se predica el perdón de pecados en Cristo Jesús, para que todas las personas procedamos al arrepentimiento y entonces podamos heredar la inmortalidad del alma, pero cuando Cristo venga, no en el momento de la muerte. En el momento de la muerte ninguno está en el infierno, ni ninguno está en el cielo, ni en otro está en el purgatorio, ni los niños. Toda persona que muere, el aliento de vida vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Y el alma o el ser sin vida va al sepulcro. Y lo que vemos después, vamos 4 años después, le sacan los restos, lo tiran para un osario y al último ya no se vuelve a ver nada. Entonces, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. O sea, Él es la resurrección, la verdad y la ¿qué? Y la vida. En 1 Corintios capítulo 15, 51 al 54 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. 15, 51 al 54 nos dice de la siguiente manera. 15, 51 al 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida de la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 nos dice de la siguiente manera. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice: Luego, 15, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, decía Pablo, que nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de aliento. Mis queridos amigos y hermanos, la resurrección se dará en la segunda venida. Luego, hablando de resurrecciones, uno al empezar los 1000 años y después otra al terminarse los 1000 años. Eso también lo vamos a estudiar. Pero Cristo dará la inmortalidad del alma en la segunda venida, no ahora. Y dice que los que habremos quedado, los que hayamos pasado por la tribulación, cuando Cristo venga, se va a llevar su iglesia. No va a haber un rato secreto como enseñan las religiones. Todo eso, como le digo, y estamos aclarando eso, no hay un rato secreto. Sino que toda la iglesia va a pasar por la tribulación y habrá gente viva cuando Cristo venga. Y los que estén muertos, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿qué pasará con los que no murieron en Cristo, los que no se arrepintieron? Van a quedar para la segunda resurrección después de los 1000 años, que eso lo vamos a estudiar después. Y luego los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron y seremos llevados al cielo durante 1000 años, que también eso lo vamos a estudiar. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, el Nuevo Testamento añade una dimensión adicional y ya insinuada en el Antiguo Testamento: la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, 16 al 18 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 15, 16 al 18 dice de la siguiente manera: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué sentido tiene estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos? Si de hecho ya están en el cielo. Al contrario, el argumento de Pablo
es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección, y que sin la resurrección la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados, y los muertos en la tierra perecerán, permanecerán perdidos. Entonces la palabra de Dios es muy clara. No debemos de creer en esa cuestión de la inmortalidad del alma. O sea, no hay inmortalidad del alma. En el conflicto de los siglos, capítulo 6, 606, 606 y 605 nos dice de la siguiente manera. ...606 y 605 dice: en ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de los que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro. Perecen los pensamientos de los hombres, o sea, cuando la persona muere. Los que bajan a la tumba permanecerán en silencio. Nada saben de lo que hacen debajo del sol. Pues, o sea, están en el descanso bendito para los exhaustos justos. Entonces vemos claramente que no se ve en las Escrituras que diga que la gente recibe su ¿qué? Su recompensa. ¿Cuándo qué? Cuando mueren. Entonces, vemos claramente que esto es como dice 6:45, merced a los errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que forma la base del espiritismo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender las manos a través de un doble abismo, el espiritismo y el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y adventistas del séptimo día, los santos deben, o sea, todas las personas, o sea, los de la iglesia, los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender la referencia a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas de la Biblia. Entonces vemos claramente que esto es para esto es que Satanás ha inventado la inmortalidad del alma y ha utilizado estos sistemas, los sistemas y el espiritismo, para poder hablar de la inmortalidad del alma con el fin de engañar a las personas. Y hoy vemos las personas todas engañadas, y espero que nuestra iglesia adventista verdaderamente informemos en las iglesias de esto, para que muchas personas que también vienen de otras religiones y aceptan, pero no se les enseña claramente esto, para que se lo enseñemos y se lo enseñen en la iglesia desde la plataforma, para que todos puedan verdaderamente entender este mensaje. Este es el mensaje de la inmortalidad del alma. Vamos a seguir estudiando acerca del espiritismo, para que miremos verdaderamente que Dios, esta es la primera parte, vamos a dejar para la segunda parte y vamos a estudiar acerca del espiritismo. Esto es una parte de la entrada, de que ellos utilizan esto para poder, y el diablo se da para que la gente crea esto. Pero mis queridos amigos y hermanos, no creamos a la mentira, creamos a la verdad. La Biblia dice que la muerte es un sueño, y hasta la venida de Cristo no vendrá la resurrección y la inmortalidad. Para todos los que hacen lo que es correcto, para todos los que hacen lo que es correcto,
Mire lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 7. Romanos capítulo 2, versículo 7. Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 7. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Vida eterna. O sea, la vida eterna se dará en la segunda venida de Cristo. A los que busquen gloria, honra e inmortalidad. Este es el tema de la inmortalidad del alma. ¿De dónde ha nacido esta cuestión de la inmortalidad del alma? Y la ha aprovechado muy bien Satanás y la aprovechará para este tiempo del fin, para engañar a las personas. Entonces vemos claramente que nosotros lo que tenemos es que verdaderamente estudiar las Escrituras. Nosotros vamos a la iglesia del libro adventista del séptimo día. Enseñemos la Biblia y el espíritu de profecía. No nos dé vergüenza decir que nosotros venimos y que el espíritu de profecía nos ha ido dado por la hermana Elena G. de White y que nos desenmascara muy claramente lo que es el espiritismo a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Digamos la verdad, la persona va a entender si es de Dios. Si no es de Dios no va a entender, pero si es de Dios va a entender y va a darnos gracias el día que estén en el reino de los cielos y decirle: gracias a usted, hermano, que Dios lo utilizó para que yo estuviera aquí hoy en el reino de los cielos, porque este canal está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Espero que este tema les sirva para crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos, porque eso es lo que yo quiero y estoy haciendo para la gloria y honra de Dios, y que Dios me utilice para preparar ese pueblo para el reino de los cielos. Este es el canal Adventista Sana Doctrina. Escríbase en el canal, denle un like y escríbase para que les lleguen los temas. Que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre, gracias te damos por este tema maravilloso que nos has dado, esta verdad tan linda y tan hermosa. Y te pido, Señor, que a los que van a escuchar este tema, tú les des sabiduría, entendimiento, discernimiento, que su cerebro, su corazón y su mente, Señor, sean receptivos a este mensaje, porque es de importancia para todos y cada uno de las personas que lo oigan, para que nos preparemos para el reino de los cielos. Bendice a las personas con salud, con empleo. Padre misericordioso, los que necesitan empleo, los que necesitan salud. Señor, bendíceles con toda bendición espiritual. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de ellos. Obra, Padre misericordioso, para que todos podamos, Señor, arrepentirnos y tú nos conviertas para el reino de los cielos. Este mensaje es tuyo, Padre misericordioso. El Espíritu Santo trabaja como te ha dado ese maravilloso privilegio el Padre y el Hijo, para que tú convenzas al mundo de pecado, justicia y juicio. Perdona todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.